Prat Gay, el ministro de Hacienda, quiere convocar a un acuerdo económico social, a un pacto económico social. Compartimos un video y después hablamos del tema. Ustedes saben que nosotros queremos ir eventualmente a un esquema de metas de inflación, como lo hicimos cuando me tocó a mí estar al frente del Banco Central. Necesitamos un programa fiscal ordenado y que sea coherente con eso. Y sobre todo necesitamos empezar a discutir ya con las asociaciones gremiales y con los empresarios de qué manera vamos a ir transitando el verano en términos de este acuerdo amplio que va a convocar el presidente de precios y salarios, ¿no? El acuerdo económico y social. Hemos estado trabajando en estos días en ese sentido, hablando con algunos empresarios que se comprometieron a bajar algunos precios. También estamos en negociaciones con los sindicatos. Y bueno, lo que sí quiero dejar muy claro es que lo que empezó a partir del 10 de diciembre es otra manera de relacionarse con los distintos actores de la sociedad. Bueno, el acuerdo económico y social. En realidad esta es una idea del peronismo, ¿no? Originalmente, Cacho. Sí, señor. Ya en la década del 70, el tercer peronismo. Con otra mirada absolutamente distinta de la que intenta plantear el macrismo. En principio no se sentaba la UIA, se sentaba la Confederación General Económica. Mario Broder, ¿no? No. Bronner. Bueno, Helvar, pero Helvar, claro, que había quedado después era Bronner. Exactamente. La Confederación General Económica, que era un grupo de representantes del sector empresario con una mirada nacional, que competía con la Unión Industrial Argentina, ¿no? Y también en la Confederación General Económica había sectores productivos muy importantes. Se había logrado armar algo ahí. Pero digo, ahí siempre lo que se buscaba históricamente en esa medida era el acuerdo donde el Estado se sentaba para respaldar las demandas y las necesidades de los sectores de los trabajadores y trataba de acordar desde ese, inclinando la balanza para ese lado, con el sector empresario, en algún momento determinado del devenir económico de esos años. En esta ocasión pareciera ser que se está hablando de algo distinto. Se está hablando de garantizar la paz social, se está hablando de garantizar precios, pero ¿saben qué? Porque eso está muy bien, garantizar precios. Es más, Prat Gay plantea hasta retrotraer, que va a ir con un planteo de retrotraer los precios a noviembre. Y el gobierno del kirchnerismo también trabajó en esa línea de llegar a acuerdos de precios. El tema es cuál es la variable para sostener esos precios, cuál es la variable de ajuste. Y en esa mesa que plantea Prat Gay, claramente surge, o pareciera surgir, la intención de convertir al salario de los trabajadores como la variable de ajuste. Algo de eso se empezó a vislumbrar a partir de las declaraciones. Lo hablábamos el viernes, ¿se acuerdan? Cuando leíamos aquí lo que habían sido las declaraciones subidas de tono, elevando el tono de Hugo Moyano, también de Hugo Yasky, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos, de la CTA. Ahora, los dos levantaban el tono y criticaban los primeros paquetes, los primeros anuncios económicos del gobierno de Macri. Pero mientras Hugo Yasky criticaba y planteaba que al momento de sentarse a la mesa paritaria iban a pedir un 40% de aumento, Hugo Moyano planteaba que este gobierno tiene un tufillo a los 90, pero que iban a pedir el 28% de aumento. Nosotros decíamos el viernes, y lo sostenemos hoy, suena raro, ¿no? Suena raro que el mismo dirigente que este año 2015, al comenzar la ronda de negociaciones paritarias, decía que no se podía acordar en menos del 40%, porque la inflación era insoportable. Hoy, un año después de esa inflación a niveles insoportables, a decir de Moyano, y luego de la devaluación brutal que cometió el gobierno de Macri, diga que el acuerdo salarial tiene que estar en el orden del 28%. Bueno, ¿saben qué? Prat Gay, el gobierno nacional está hablando de un 26% de aumento. Claro, y Todesca está diciendo que por 4 o 5 meses no van a poder medir la inflación. Bueno, ese es el otro, la otra
cosa increíble. Todesca es el nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Uno de los caballitos de batalla de los sectores de la derecha, de los grupos de comunicación hegemónicos, del diario Clarín, del diario La Nación, del radicalismo, de Carrió, del propio macrismo, en los últimos años, decía uno de los caballitos de batalla, había sido el desastre en el cual se había convertido el INDEC. ¿Sí? Que habían hecho un desastre con el Instituto de Estadística y Censo, que el gobierno kirchnerista lo había destrozado, que no servía más, que habían perdido credibilidad. Y entonces ellos comenzaron a construir diversos índices, daban a publicidad índices inflacionarios. Lo daba, ¿se acuerda del índice Congreso? Todos los meses Patricia Bullrich se sentaba junto a otros diputados en el Congreso y daba un índice de inflación del Congreso, que no era el Congreso. Así lo llamaba Clarín, La Nación, y así lo instalaron en la opinión pública. Era el índice de inflación que construían algunos diputados con algunas consultoras privadas y lo publicaban todos los meses. Bueno, Jorge Todesca, actual titular del INDEC, era uno de los que tiene aún hoy una consultora privada y todos los meses elaboraba el índice de inflación en la República Argentina, con un equipo de trabajo muy reducido, muy pequeño. Bueno, al llegar al INDEC, donde tiene centenares de trabajadores, técnicos, profesionales, desde hace años desarrollando esa tarea, dice que no están dadas las condiciones para construir ese índice de precios. No pueden dar a publicidad el índice de inflación. Qué justo, ¿no? Que se quede sin referencia el Estado y se quede sin referencia los trabajadores para discutir el aumento paritario. Es realmente llamativo. Es realmente llamativo que esto así suceda. Pero bueno, ahora resulta que tendrán unos meses para poner en funcionamiento al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hubo tanto revuelo con esta situación que ya hoy en las primeras horas se comenzó a hablar de la posibilidad que se dé a conocer algún indicador de aumento de precios en base a lo que digan varias consultoras, sobre todo de las provincias, institutos de estadística de las provincias, y con eso hacer un mix y dar a conocer algún... Bueno, los muchachos siguen haciendo de las suyas.